Vamos a dar continuidad en esta mañana al estudio que estamos dando del libro de Hechos. Nos encontramos en el capítulo 4. Hoy vamos a estar, comenzamos en los versos del 13 al 22. La intención es terminar el capítulo en esta mañana. Y básicamente nosotros llevamos desde el capítulo 3. Lucas está narrando lo que es el comienzo de la iglesia. Y dentro de las narraciones que está haciendo, nos está pintando el panorama, lo que es el contexto en el cual la iglesia se está desarrollando. Es bueno conocer lo que pasó en ese momento, pero yo quiero que además de ver lo que pasó en ese momento, nosotros lo traigamos a lo que nosotros vemos en nuestro tiempo. Porque quizás los nombres, las entidades que se presentan allí eran de aquel tiempo, eran dentro de lo que era la estructura cultural, gubernamental y judicial del pueblo de Israel en ese momento. Pero las características humanas, te digo algo, no cambian con el tiempo. Y características que vemos, tanto positivas como negativas en lo que estamos estudiando, aplican en aquel tiempo y aplican en nuestro tiempo. Cómo nosotros respondemos, yo creo que es lo que hace una diferencia grande para con cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias damos a ti en esta mañana. Gracias por la bendición de tenernos, porque tú sustentas la vida. Eres un Dios de vivos. Y a ti estamos, Padre Celestial, para aprender de tu palabra, para crecer juntos, para poder entender no solamente para con nosotros, sino cómo tu Espíritu nos sostiene y tu Espíritu nos lleva para compartir la verdad con otros. Señor, que este tiempo sea uno en el cual crecemos, en el cual te adoramos y en el cual te glorificamos. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Comenzamos entonces con la lectura de Hechos capítulo 4, versos del 13 al 22. Muy bien. Allí me lo va a leer ¿quién? Iri. Hechos capítulo 4, versos del 13 al 22. Carlos. Leo así en Hechos 4, versículo 13. Correcto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído,
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Muy bien. Mira lo que está pasando allí. Cuando lo leemos y nos vamos imaginando la trama, esto parece casi una novela de las que salen por allí. Porque vemos que hay unas personas que están a cargo, unas personas que están estableciendo unos controles, unas personas que ven y dicen esto es diferente a lo que creemos. ¿Por qué comenzó el conflicto? Compartimos la semana pasada que el conflicto viene a consecuencia de que los saduceos, que eran parte del concilio o parte del Sanedrín, estaban, se veían atacados, si lo llamamos así, por la enseñanza de Pedro y de Juan. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los saduceos? César. Ellos no creían en la resurrección. No creen en la resurrección. Así que había allí una parte de conflicto, porque podían ver el milagro que había sucedido con el hombre cojo. Eso era algo que no se podía negar, estaba a la vista, pero no era solamente el milagro. Ellos continuaron entonces llevando la verdad del Evangelio en el nombre de Jesús, con la enseñanza de Jesús, había llamado al arrepentimiento. Entonces, si tú estabas mostrando lo que Jesús había hecho, lo que había dicho, ese mismo concilio fue el concilio que hizo ¿qué? ¿Qué hizo ese concilio, Francisco? Con Jesús. Es la palabra la que no. Lo juzgaron. Ay. Fueron los que lo juzgaron. Sí, Fueron los que los condenaron. Así que se hizo eso con Jesús ¿para qué? Pues si yo acallo al mensajero, se acaba el mensaje. Esa era la mentalidad. Pero ¿qué está pasando con Pedro y con Juan? Acallé al mensajero, pero el mensaje sigue vivo. Lo que estaba mencionando, lo que había enseñado Jesús, continuaba. Así que el mensaje no dependía ahora de la persona. El mensaje es un mensaje que viene de parte de Dios para con nosotros. Así que tenías a otros que lo habían visto, que lo habían vivido, que lo habían sentido. Así que de pronto ves a otros que están saliendo que habían sido discípulos de Jesús. ¿Qué nos dice eso? Nosotros somos discípulos de Jesús. De nosotros depende que el mensaje de buenas nuevas de salvación a través de Jesús vaya y llegue a otro. Esa es la parte. Próximo, por favor. Ahí, muy bien. Así que los sacerdotes y ancianos se maravillaban al ver la libertad para hablar de Pedro y de Juan. ¿Qué decían? Pero si estos son del vulgo, esa palabra lo que significa, esto es, son personas sin letra. Básicamente, si lo miramos así, quizás un poquito más allá. Lo que trae es que cómo es que estas personas que no han estado bajo un rabí,
que no han estado, en el caso de nosotros podríamos decir, oye, y esta persona que no ha estado en un seminario o esta persona que no tiene unos estudios especializados, ¿cómo es que puede estar hablando de esa manera? Así que ellos se daban cuenta de que estos hombres eran sin letra, no eran educados o eran profesionales. Y aunque en una situación incómoda y de mucha presión, ellos encontraron la clave de su denuedo y su libertad para hablar en la confianza de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué Jesús le había dicho? No se preparen, aquí no hay un libreto. El Espíritu les va a guiar. Nosotros tenemos ese mismo mensaje. Y regularmente nosotros tratamos de rebuscar las cosas. Cuando tú te encuentras con alguien, tú hablas de la experiencia de lo que el Señor ha hecho para con tu vida. Y sí, la palabra es una base, porque la palabra es la que nos convence a nosotros de pecado, la palabra es la que nos da a nosotros esperanza. Pero cómo estaba, bajo qué condición estaba, qué el Señor ha hecho, todas esas cosas son cosas que el Espíritu le da a uno. Así que no es algo de lo cual nosotros tengamos que tenerle miedo. Es algo de lo cual estamos llamados a compartir. Así que el Espíritu Santo guió las palabras ante el concilio. Próximo, por favor. Muy bien. También los líderes judíos de forma gradual fueron reconociendo que Pedro y Juan eran parte de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque hablaban de la misma manera, porque hacían referencia a las mismas cosas. Estaban frente a la realidad de que con la crucifixión de Jesús no se habían librado de los enfrentamientos con el mensaje de la palabra de Dios. Y vemos que cuando Jesús hablaba, Jesús los confrontaba a ellos con la misma palabra que ellos estudiaban y la misma palabra que tenían delante. Así que ellos hablaban de la misma forma y eran capaces de hacer las mismas señales. La otra realidad es que junto a ellos estaba el hombre que había sido sanado. Así que tenemos a una persona que ellos habían visto por 40 años. Y lo habían visto bajo una condición. Así que no había forma que una persona que no se podía mantener en pie estuviera en pie junto a Juan y Pedro ante el concilio. Próximo, por favor. Muy bien. ¿Qué dilema tenía el concilio? El ellos no hacer nada implicaba indirectamente el reconocimiento de la resurrección de Jesús, cosa que era contraria a sus creencias. Ahí tenemos el primer problema que tenían. Y lo que muestra esto, y quiero que vean, es cómo la mentalidad humana, cuando quiere retorcerse y quiere negar algo, se emburuja ella misma. Y aquí viene algo que tenemos que entender. Cuando nosotros no tenemos al Señor en nuestro corazón, pasa eso muchas veces. Las cosas están claras, están de frente, pero no queremos verlas. Se nublan, se retuercen y no llegamos.
Y es la parte donde tenemos que pedirle al Espíritu que toque nuestro corazón y que nos abra el entendimiento para poder ver, apreciar y hacer nuestro la verdadera palabra. El permitir que Pedro y Juan usaran el milagro del hombre cojo como prueba de que Jesús estaba vivo y su poder y su enseñanza era real, debilitaba su posición de autoridad. Otro punto importante es que a veces no queremos aceptar algo y no queremos aceptarlo porque no queremos decir que estábamos errados. No queremos decir que estábamos mal. Siempre buscamos una forma de justificarnos. En este caso, el concilio era el cuerpo rector de Israel. Y que el cuerpo rector, después que había acusado, después que había sentenciado a Jesús, venir ahora y reconocer que él tenía la razón en lo que había dicho, cómo había vivido y cómo hacía las cosas, pues imagínate qué papelón iban a tener. Y somos así porque somos testarudos, porque no somos humildes, porque somos egoístas, porque queremos vernos bien nosotros, sin entender la implicación que esto tiene. Próximo. Pedro y Juan estaban enseñando que todo el que creyera en Jesús tendría una resurrección futura para vida. Enseñanza contraria a sus creencias. Dice la palabra que luego de esta sanación, con la predicación y el llamado a arrepentimiento, como 5,000 personas creyeron. Que estaban ¿dónde? En el templo. Donde estaban ¿qué? Los sacerdotes. Entonces, ¿cómo es que vienes a mi casa, haces el milagro, llevas un mensaje y de pronto tienes 5,000 personas que creen más en eso que lo que yo te he estado enseñando? Esa es la dificultad que estaban pasando. Ahora bien, quiero que vean que en el mensaje que se lleva se hace énfasis en la resurrección de Jesús. Y te pregunto a ti en esta mañana, ¿por qué se hace el énfasis en la resurrección de Jesús? ¿Por qué? Vamos a empezar con Francisco. ¿Por qué se hace el énfasis en la resurrección de Jesús? Sí, porque la resurrección es lo que hace verídico, innegable, todo el mensaje del Evangelio y todo lo que Jesús había dicho de él. Y por esa razón era que los discípulos estaban dispuestos a testificar, porque era innegable la resurrección y la verdad que ellos estaban planteando. Muy bien. John. Creo que también la primera ya o sea, en la resurrección está venciendo la muerte, y entonces de allí es que sale pues, el Espíritu Santo para que las personas, tú sabes, tengan la fe envuelta para poder empezar a desarrollar y pensarlo. O sea, antes era como con la ley, ahí fue donde pues ahora tienen como dejarse llevar. Muy bien. Un punto interesante ese.
La resurrección tiene varias implicaciones para el creyente. Tiene varias implicaciones para cada uno de nosotros. Perdón, Francisco, ¿me le puedes pasar aquí? Hermana Wanda. Dios me los bendiga. Representa la resurrección una base Ajá. para que nosotros nos afirmemos en el Evangelio con una esperanza de que que la muerte, existe la muerte física, pero nuestra muerte espiritual no existe. Ya eso se derrotó. El Señor venció la muerte. Y entonces nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra del Señor verdadera. Pero tenemos que crear en nosotros una confianza y una fe que es la certeza de lo que no se ve. Y si nosotros nos afianzamos en la vida de Jesús y vemos paso a paso lo que Él nos está enseñando, a donde Él nos está llevando, y con su resurrección y su gloria y su promesa de que Él va a volver, si nosotros no fomentamos esa fe en la palabra, no, ¿de qué entonces valdría el que Él hubiese venido? Él con su resurrección nos está prometiendo un perdón, nos está prometiendo una vida eterna, nos está mostrando el camino de cómo después de nuestra muerte física, qué es lo que nos va a pasar. Tenemos una luz, es la lámpara a los pies. O sea, es todo lo que el Señor es, se representa en su resurrección con la esperanza de que nosotros sigamos su camino. Muy bien. Ajá, César. La palabra nos dice que si no creemos en la resurrección de Jesús, van en nuestra fe. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Nosotros estamos juntamente con Cristo crucificado. Muy bien. Lo que nos permite a nosotros también, así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Recuerdan que hablamos también la semana pasada donde dijimos que no hay nada que el Señor no haya hecho primero que nos pida a nosotros que hagamos. Tiene la resurrección, Él es primicia, es el primero. Resurrección, y ahí tienes la resurrección no solamente del alma y del espíritu, sino la resurrección también en un cuerpo, y en un cuerpo glorificado, con unas características que las menciona la palabra y unas capacidades que menciona la palabra, que es lo más que yo me atrevo a llegar dentro de eso, porque hay personas que hacen 15 cuadros. Yo llego a lo que me enseña la palabra. El Señor llegó, estuvo allí, lo tocaron. Eres tú, lo tocaron. Deja ver las huellas, están ahí, ¿verdad? Las vemos allí. Dame pescado. Compartió allí la mesa con ellos. No se le veían las tripas. No se le salió la sangre o lo que se tomó, lo que sea. Eso está allí. Ahora bien. Perdone si estoy equivocada. No, pero pues, usted dice que nos ayudamos. Ajá. Usted dice que él fue la primicia. Sí. Pero tenemos una resurrección en Lázaro. Ajá. Y en la niña. ¿Qué Ajá. pasa? Para mí, el Señor tenía que mostrar eso que Él había hecho ya en esas personas. Él tenía que demostrarlo con su cuerpo al morir. Por eso, vamos a esa parte. Porque la resurrección de Lázaro, la resurrección
varias resurrecciones que el Señor dio como parte de un testimonio fueron en el cuerpo. Persona que haya sido o sanada o resucitada, que no se arrepienta, sigue muerta espiritualmente. Y vas a volver a morir. Ahora bien, la resurrección de Jesús tiene varios elementos. Uno, entonces muere el que está resucitando. Vamos a mirar esa primera parte. Pero la resurrección de Cristo muestra y es el testimonio de las cosas que ya Él había dicho que iba a hacer. Y vamos a ver hoy, yo vengo del Padre y voy al Padre. El pastor estuvo predicando de esto también el domingo pasado. O sea, vemos en Jesús que muestra lo que es la resurrección, no solamente del alma y del espíritu, sino también de su cuerpo. La tumba estaba vacía. Y Él no resucitó para quedarse aquí en la tierra. Sí estuvo 40 días con nosotros para mostrar. De lo que te estoy hablando, eso es así. Pero después de eso, ¿qué hizo? Ascendió al Padre, cumpliendo lo que se había profetizado en el Salmo 110, lo que él había dicho en Mateo y lo que vemos aún en Juan y Pedro, haciendo referencia a lo que ellos fueron parte. Porque ellos lo vieron. Ok, vamos a hacer aquí lo siguiente. Tengo varias manos. Vamos a empezar de allá para acá. John, y no se te olvide. Ok. Yo entiendo que a Lázaro y a la hija de Jairo los revivió. Que no los resucitó. Porque resucitó, yo entiendo que ya es cuando van a vida eterna. Entonces, ellos los revivió porque ellos van a volver a morir. Sí, o sea, déjame traer eso, porque la parte en ambos casos lo puedo diferenciar de esta manera. Lázaro ya llevaba 3 días que estaba muerto. O sea, y cuando Jesús fue, Él lo hizo para mostrar, y Él dijo, yo lo estoy haciendo para mostrar el testimonio del Padre. O sea, la capacidad. En el caso de la hija de Jairo, él llegó ya tarde, habían dicho que había muerto. Yo no entiendo las condiciones bajo lo que sucedió, pero sí te puedo decir que en realidad él lo que le dijo, mira, vive, y ella vivió. Y le dieron comida y todas esas cosas. Pero la parte que quiero traer en esto es que en ambos casos, como hay otros casos que vemos en la palabra, la persona va a volver a morir. Físicamente muere. El caso de Jesús, y por lo que decimos que el caso de Jesús es una primicia, es porque ya Él resucitó y no va a volver a morir. Ya eso se acabó allí. Así que lo que está mostrando y lo que está diciendo Pedro y Juan es eso. Si creemos en Jesús, ya la muerte no tiene poder. La muerte se venció por Cristo. Y si creemos en Cristo, nosotros nos convertimos de la misma manera en coherederos de la promesa. Y eso va a pasar con nosotros. Entonces, hemos enseñado algo, porque quiero quizás unirlo a otra parte. El espíritu y el alma nuestra no muere. ¿Estamos claros? Fue creado para ser eterno y va a estar allí. Cuerpo es el que se queda. Y cuerpo es el que va a resucitar glorificado. No como está ahora, con carne, con hueso, con sangre, porque la misma palabra dice que eso no heredará el reino de los cielos. ¿Verdad? Dice que tendremos un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado nos vamos a conocer. Eso lo dice también la palabra. Vamos a saber quiénes somos. ¿Cómo será eso? Bueno, yo sé que me van a conocer.
Y yo te puedo decir lo que Jesús, o sea, la experiencia que tuvieron con Jesús, los apóstoles, y no tan solo los apóstoles, los discípulos. Lo vieron, lo conocieron. Eso está allí. Ahora bien, dice que no habrá enfermedad, no habrá dolencia. Uno me preguntan, oye, pero voy a ser chiquito, voy a ser joven, voy a ser adulto, ¿cómo voy a estar allí? Yo no lo sé, no lo sé. Pero sí sé que ninguna de las características o sea, sé con las características que da la palabra, y la otra parte pues no entro en ella. No necesitará también luz, porque va a ser Dios la luz de ellos. No, hay mucho que tenemos allí, porque yo la parte que voy es que el sustentador de la vida es Dios. Y esa parte es algo que no cambia. Él es el sustentador de la vida. Sí. Pero ese yo creo que es el punto clave allí. Ahora bien, el concilio había hecho todo lo posible por desacreditar la resurrección de Jesús. Espérate, Minerva, ¿alguien más había levantado la mano? Cuando pasen esas cosas me tiran con lo que tengan, no hay problema. Quería solo presentar este versículo. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso el Señor en su resurrección venció la muerte. Así es. Pues tiene poder sobre la muerte. Muy bien. Y es el designio más grande. Porque desde Génesis 3, cuando entra el pecado, con el pecado vino la muerte. Así que allí está mostrando que Él tiene poder sobre el resultado del pecado. Mateo 28, 11 al 13. ¿Qué pasó? No, estamos bien. Mateo 28, 11 al 13 y me van buscando Lucas 23, 55. Ajá, aquí. Y con John tenemos Lucas 23, 55. ¿Usted me dijo que leyera? Ajá, pero si vas a preguntar algo lo puedes preguntar también y después lee. No lo busca Luco. No solamente con Mateo 28, que dice que los discípulos robaron el cuerpo. Ajá. Solamente un dato. Al día de hoy, ¿sabes? Cuando yo fui a Israel, los mismos judíos, los guías míos que eran judíos, ellos me dicen, de ese comentario, que ellos todavía, hay muchos judíos al día de hoy que dicen que Él no resucitó porque robaron el cuerpo. Solo un dato, ¿verdad? Sí, no, muy bien, muy bien. Pero la lectura entonces, acá, John, léemela entonces. Léeme Mateo 28 del 11 al 13. El informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Muy bien. Le quiero decir algo, para que vean cómo es esta parte. Ellos eran soldados romanos. Eso que está allí conllevaba el castigo de muerte. ¿Ok? Y esa parte de que se quedaron dormidos era una guardia completa, así que todos se quedaran dormidos iba a ser más difícil. Sí, justificarse. No, ninguno. ¿Y dónde van ellos? Ante el concilio. Así que tú tienes a unos gentiles que van donde el concilio de Israel, que se supone que esto fuera el GB, porque el que estaba mandando eran los romanos. Y ellos fueron los que, ok, vamos a hacer esto ahora. Como ya tú no puedes regresar a la guardia,
pues yo te voy a los chavos. Y te recuerdas con nosotros. Eso para que vean dentro de la estructura lo que pasó, cómo no cuadra con lo que se supone que fueran las cosas. O sea que todo el proceso de juicio, muerte y aún en la resurrección es una parte donde todo lo que se supone que ocurriera no ocurrió y muestra cómo entonces la intencionalidad humana intervino en todo eso para que no se afectara el poder, para que no se afectara la influencia, para que no se afectara la autoridad. Otra parte, además de la que Eliana mencionó, que todavía el día de hoy dice que se lo robaron, fue que se equivocaron. Las mujeres y los discípulos se equivocaron cuando fueron a la tumba y que fueron a otra tumba y esa tumba era la que estaba vacía. Lucas 23:55. Acá, Osto. Prepararon y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Muy bien. Así que Lucas, que está documentando todo lo que está pasando, le está diciendo, mira, ellas sabían. No fue que alguien le dijo, mira, chequeate aquella que está allá. Ellas fueron y ellas vieron. Lo que pasa es que por la hora ellos no podían atenderlo en ese momento. Así que tuvieron que venir lo que para nosotros es el domingo, luego del sábado. Ellos vinieron entonces para terminar de prepararlo y ponerle porque básicamente a Jesús lo enterraron, como diríamos, a la carrera. Solamente lo pudieron cubrir, pero no, le hicieron lo básico. Pero le faltaba entonces las esencias aromáticas que se ponían en ese momento. Próximo. Como no podían refutar el milagro, decidieron entonces suprimir las enseñanzas sobre Jesús y la resurrección. Ya que no podemos negar y el pueblo nos está mirando, entonces que no hablen. Entonces vamos a prohibirles que lleven la verdad de la palabra. ¿No parece eso a mucho de lo que vemos en nuestro tiempo? Donde buscamos a nivel gobierno, aquí no se puede hablar de religión, a nivel secular, podemos hablar de todas las cosas, pero no hablemos de religión. O sea, no queremos que se presente, y hablar de religión, nosotros lo asociamos con la parte denominacional. Yo creo que nosotros en todo momento estamos llamados a llevar el evangelio. Y yo ayer tuve la oportunidad hice una visita a una persona que está enferma, está la hermana, y pues pude hablar del evangelio. No de la Iglesia Bautista de Laja, porque es el evangelio. Y fue bien interesante el proceso porque pude hablar con la hermana, utilicé un ejemplo con ella y yo le estoy hablando a ella, pero con premeditación y alevosía, de todas las bases del evangelio y lo que esta otra persona me contestaba a mí y por qué me refutaba el evangelio, pero le estoy hablando a ella que está allá al lado. Y yo así con el jabito del ojo chequeando, yo decía cómo sentaba y cómo miraba. Yo lo que estoy esperando es que me van a enviar yo dije, después enviar un mensaje de texto y me dices qué pasó. Porque después yo sé que se quedaron compartiendo de lo que estábamos hablando. Y eso es lo que tú haces. La hermana con la que estoy hablando es cristiana. Ella no necesita el evangelio. La necesita la de al lado. Ah, pues mira, pues entonces pues tú vas bregando con ella, pero llevando al otro lado. Y fue bien bonito porque la forma en que ella me contestaba también era ¿sabes? Afirmando, llevando, y yo sé que llevaba unos eventos que tenían que ver con la hermana también. Nada, una cosa, pero es eso.
O sea, lo que les quiero llevar es que tú no llevas la palabra para llevar una denominación. Tú llevas la palabra para presentar a Cristo. Que Cristo haga la obra. Si al Señor le place que vengan aquí, perfecto. Pero no, es que si tú vienes para acá yo no te voy a hablar. No, esa no es. Porque no es a lo que estamos llamados. Así que, con pastor. Sí, hay muchas personas que se aferran a no creer en la resurrección. Pero por la misma palabra, este pasaje los podemos usar combinados para mostrarle a esta persona que es que ella no quiere creer o no se ha dado cuenta de su incredulidad. Porque por un lado está el hecho de que fueron unos testigos, pero a los testigos de la resurrección no le creían. En cambio, otros que fueron testigos, que fueron los soldados romanos, les pagaron, los sobornaron para que dijeran o negaran la verdad. Entonces se le puede preguntar a esta persona, ¿está usted más segura de creerle a uno que ha sido sobornado que creerle a uno que vio? Y eso pone a la persona ahí a pensar, porque es que es innegable. Y esto está aquí en la palabra. Sí. O sea, el evangelista está diciendo lo que uno, de un testigo ve real, y entonces de uno que encubre la verdad, recibiendo dinero inclusive, no porque era ignorante, porque estuvieron allí. No, y hay... Y el punto con esto es que para nosotros el poder, se hace claro el ver esa diferencia, pero para el que no cree, a menos que sea confrontado como lo estás mencionando, le pasan por encima. Esto es lo que implica lo que tú estás diciendo. Así que amenazaron a Pedro y a Juan para que no dieran más, ahí se me quedó la M, más testimonio de Jesús. Ellos confrontaron al concilio y declararon que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. ¿Y sabes qué? Todos ellos murieron. Y no de viejito, murieron martirizados porque no negaron que Jesús había resucitado. Y te puedo decir algo, tú puedes decir 500 cosas, pero dice que te van a matar y tú vas a buscar la forma de que no te maten. Aquellos que se aferran a la vida terrenal, pero aquellos que han conocido van con la verdad, porque saben que la muerte no tiene potestad sobre ellos. Próximo. Vamos a ir a los versos del 23 al 31. Y por lo menos damos la introducción de esta parte. ¿Quién me lee? 4, del 23 al 31. Minerva. Cierto, ¿verdad? Está bien. Lleva como título Los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Muy bien. Puedes tocar el timbre. Ok. Muy bien. Voy a dejar una breve introducción de esta parte, porque quiero que lo vean y lo lean con calma. Lo primero que quiero que vean es que tienes a Pedro y a Juan que están hablando con los demás que habían creído, y ellos están haciendo referencia ¿a qué? Ellos están haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento están hablando de quién, de David. Así que hemos visto a David que ha sido mencionado por Jesús y que está siendo mencionado por los discípulos. Van a buscar, para que vayan leyendo, Salmo 2, 1 y 2, apúntenlo por allí, no lo vamos a discutir ahora. Salmo, capítulo 2, versos 1 y 2, y Primera de Corintios, capítulo 1, 23 y 24. Salmo, capítulo 2, versos 1 y 2, y Primera de Corintios 1, 23 y 24. Entonces, está lo que David dijo en ese momento. Y lo que quiero que vean es la interpretación que Pedro y Juan le está dando a lo que David dijo en ese momento. Y cómo eso que dijo allá aplicaba acá. Y a veces cuando vamos a la palabra, y yo lo leo en Salmo lo veo, oye, mira lo que le está pasando a David, mira lo que David está pidiendo y lo que está hablando. Sin embargo, cuando voy entonces al Nuevo Testamento, veo cómo lo que está diciendo David lo está diciendo en el Espíritu y hay una aplicación que está entonces dándose en el Nuevo Testamento. ¿Tienen otro punto? Quiero que vean allí también cómo se expresa la parte de la manifestación del Espíritu Santo en ellos. ¿Y qué fue lo que trajo eso? Y quiero que vean también lo que es la parte que quiere hacer el mundo y cómo el mundo quiere influenciar y cómo el Señor obra para con sus hijos. Y esto viene la semana que viene. Vamos a terminar esta parte. ¿Dudo pregunta? Wanda. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 23 y 24. Muy bien. Y le pueden poner el 3:11 por al lado y les va a ayudar también. Capítulo 3, versículo 11. Muy bien. Todo esto está preparando para cuando entremos al capítulo 5, que vamos a ver cómo se vivía en comunidad. Así que hasta este momento en Hechos hemos estado mirando desde el momento de transición y la ascensión, cuando asciende Jesús al cielo, cómo se comunica, qué cosas deja. Vemos cómo está el Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo, y cómo la manifestación del Espíritu Santo lo llevó a comunicar la verdad del Evangelio
Hemos visto entonces cómo comienza el proceso de choque y de presión de parte del concilio y el Sanedrín con aquellos que creían, ellos que pensaban que con la muerte de Jesús me había olvidado de todo y volvía la cosa a la normalidad. Ya no era así. Estamos. Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad de adentrarnos en la palabra. Que en esta mañana nos llevemos, Señor, es que es tu Espíritu el que nos guía, es tu Espíritu el que nos redarguye, es tu Espíritu el que nos da la palabra para compartir. Es la obra del Espíritu en nosotros la que nos permite dar testimonio. Testimonio como el que vemos en Pedro y en Juan, que aun cuando fueron instruidos en no hablar de la verdad, ellos decían, ¿cómo no hacerlo? Si tenemos el testimonio y tenemos la verdad, y no hay nada contrario a lo que establece la Escritura. De esa forma tenemos que ver las oportunidades de poder llevar y compartir la verdad del Evangelio con otros. De esa forma tenemos que vernos como cuerpo para estimularnos y llamarnos a ver a quién alcanzamos, a quién llevamos y a quién instruimos con la verdad de la palabra. Guárdalos y cuídalos en el nombre de Cristo. Amén.